Les presento en este momento a Kepa de Arechavala, en Santiago, Pedro de Arechavala, en Santiago de Chile. Él es chileno, nació en Chile, en una ciudad, en un pueblo... Charrabata. Algún vasco lo fundaría en su momento. Supongo que tiene que haberlo formado algún vasco en el momento en que Charrabata puede ser, como decía, puede ser uno malo o uno viejo, o un viejo, puede serlo. Un viejo malo. Viejo malo. Tenga cuidado, no lo diga usted porque les va a dar pie a que se lo llamen, aunque sin razón probablemente. Don Pedro de Arechavala, su padre es el que vino, o sus padres vinieron a Chile. Mis padres vinieron con cinco hijos, 4 mujeres y un hombre, nacidas allá en Algorta, todos nacían en Algorta. Mi padre vino primeramente el año 1902, a principios de 1903, más o menos vino. Y mi madre con mis hermanos llegaron en 1907. Le quiero preguntar en relación a esa venida de su padre por una cosa, y es porque mucha gente en el país o no sabe, o no ha oído nunca, o ha olvidado que ya desde esa época, desde 1903, hubo gente que tuvo que salir del país, no por razones económicas, sino por razones políticas, de conflictos, como es el caso de su padre. El caso de mi padre, bueno, de razones económicas no creo que tenían ellos, no eran ricos, sino que una gente de clase media. Sí, pero con su trabajo, su oficio, no necesitaban emigrar para buscar. Exacto. Y mi padre se tuvo que venir porque de la noche a la mañana tuvo que pasar a la frontera y se vino entonces a Chile con la suerte que tenía unos primos hermanos aquí en Chile y que prácticamente parece que fueron los que lo ayudaron a él para que pudiera subsistir mientras tanto. Y entonces mi padre entendía mucho en agricultura chica, digamos, no agricultura, digamos, grande, entendía mucho en floricultura, entendía en espárragos, en todas esas cosas que se conocían. Y entonces arrendó una quinta donde yo nací después ahí, cuando vino mi madre y mis hermanos. Porque directamente se dedicó al campo. Se dedicó al campo, sí. Bueno, pero aquella salida de allá, de Algorta, de 1903, fue por razón de ese entonces naciente que ya se quiso apagar de raíz Partido Nacionalista. Fue a raíz, yo no sé si que todavía vivía Sabino Arana o ya había fallecido, no, en eso no sé. Pero fue una raya que hicieron de todos estos para ver si podían, yo creo que ya había muerto Sabino, y entonces hicieron una raya para ver si podían eliminarlos a todos, pero gracias a Dios no los eliminaron, sino que aumentaron en eso. Pero la verdad es esa, mi padre vino a América única y exclusivamente por política. Don Pedro de Arechavala, bueno, usted nace en ese pueblo, en esa finca, y yo no sé cómo siguió viviendo aquí toda la vida, la educación la hizo toda en Chile, porque su padre no se atrevía entonces, no podía entonces volver a... No, mi padre no fue más. Mi padre no fue porque falleció en 1924. Mi padre no fue más a Europa, a Euskadi. Y él después nos vinimos en 1920, nos vinimos a Santiago. Y aquí ya nos estancamos y nos quedamos en la capital y de aquí no nos movimos más. La madre con no sé cuántos, claro. ¿Cuántos hermanos, don Pedro? Nosotros éramos 2 nacidos en Chile. Iñaki uno, que falleció ya, que nació en 1910, y yo, que nací en 1908. Y como digo, después ya nos vinimos el año 20 aquí a Santiago, y en Santiago nos quedamos definitivamente, ya formamos ya nuestras cosas, nuestros trabajos, nuestros negocios, y ya no nos movimos más. Pasa que usted, don Pedro, nacido en Chile, recogió aquel testigo de su padre y el sentimiento vasco le llevó a estar en todos los movimientos que hubo a partir de entonces. Él fue el que me, ¿cómo se llama? Y lo que una de las cosas que toda la vida
me he culpado yo mismo, ha sido no haber aprendido el euskera. Yo el euskera lo entiendo, ¿no? Pero no lo hablo, entonces lo mismo que no lo... No. ¿Ellos lo hablaban? Sí, los papás hablaban. Pero los niños chicos, usted sabe que son. Y seguramente que no culpa nuestra, sino que culpa de ellos mismos, que mi madre hablaba hasta que falleció, hablaba el euskera perfecta. Incluso una hija mía, la mayor, la Miren Nerea, que falleció hace unos años, ella hablaba el euskera, porque le habían enseñado de chica a hablar, entonces hablaba el euskera. Lo que pasa es que quizá luego, como en muchos casos ocurrió, la necesidad de integrarse a la vida del nuevo país forzaba... No le dábamos importancia tampoco, desgraciadamente no le dábamos la importancia que tenía, porque hoy día le diré que yo desearía, no sé, daría no sé qué cosa, por saber el euskera y haber podido hablarlo, pero... Bueno, a medida, don Pedro, que usted iba viviendo en Santiago, que se iba formando, que iba trabajando, porque prácticamente desde joven, desde cabro joven, como dicen acá, cabro chico, tuvo que trabajar. Claro, sí, me tocó trabajar, porque éramos una familia que no nos pasamos hambre, pero éramos gente modesta, que necesitábamos trabajar para poder subsistir. Y mi padre también, cuando mi padre murió tenía yo 15 años, mi papá murió en el año 24, así que tenía 16 años yo. Para entonces ya le había hecho alguna que otra reprimenda, ¿no? Sí, porque no era fácil no eran lo de los muy buenos, yo parece ser, pero me alegro que todo lo que me hizo a mí mi padre me lo hizo por bien mío y para poder tener después más adelante seguir una vida, porque usted sabe que la juventud es fácil que se pierda, ¿no? Y entonces en ese sentido yo agradezco mucho a mi padre y a mi madre, que me dieron buenos consejos y me ayudaron, y después yo ya de mayor ya pude hacer otra, en fin, construir su vida. Claro, sí. Don Pedro, pero entonces en Santiago, quizá por ese nervio que usted tenía, por querer estar en todas las cosas y no ser fácil, como decía ahora mismo, de controlar y decir, bueno, tú tienes que hacer esto y quieto, entró en la actividad que tenían los vascos como tales dentro del centro vasco, que entonces ya existía. Bueno, yo trabajé con unos cuñados míos. Como digo, mi padre murió cuando era muy joven yo, y trabajé con unos cuñados, unos bordas, que eran de Arisco, del Bastán, del Valle de Bastán. Y los dos hermanos estos se casaron con mis dos hermanas, una que falleció y la otra que vive, que tiene 92 años ahora, que es viuda. Ellos me dieron trabajo y trabajé con ellos. Durante toda la vida me casé y seguí trabajando con ellos. Y ya después yo me retiré, y pasaron los años me retiré y trabajé por mi cuenta. Y ya me formé ya más eso. Yo me casé el año 1930. Me casé con una vasca de Banca, de Santití de Baigorri. De ahí me casé con ella. Ella falleció el año 67 de una cáncer. Me suena don Pedro Banca, porque he conocido en Argentina descendientes de vascos de Banca. Lo que pasa es que ahora no me acuerdo del nombre o de los apellidos que tenían, pero les he conocido. ¿Serán Mendoza? ¿Será Vidart? ¿O será, el otro se llama Jean-Pierre Arambel? No estoy seguro que sea en Mendoza. Son de Banca. Pero no creo que sea en Mendoza. Probablemente es en Entre Ríos. En Colonia, en Concordia o en Paraná. Porque estos dos apellidos, Vidart y ¿cómo se llama? Arambel, eran de Banca y eran parientes de mi mujer. Es que son esos pueblos tan pequeñitos en los que hay más descendientes de aquellos pueblos aquí ahora que allí. Claro.
Entonces, yo entonces tuve 3 hijos, Kepa, el segundo, mi hija Miren, que falleció, mi hijo Kepa, que trabaja conmigo, es decir, trabaja él en la fábrica, lleva la fábrica, tenemos una fábrica aquí de productos alimenticios. Y después, la Begoña, que mi hija Begoña Edurne, está en Washington, Estados Unidos, D.C. Pero aparte de ese trabajo en la empresa, la vuelta al campo la ha hecho otra vez. Sí, yo formé una fábrica de levadura, que se llama Lefersa, y por motivos X me retiré. Y al retirarnos nosotros, compramos entonces ahí, aquí cerca, a 60 kilómetros de Santiago, que se llama Chiñihue, cerca de Melipilla, compramos ahí un campo. Y ahí lo estuve trabajando yo unos años, y ahora ya lo trabaja mi nieto, y yo ya prácticamente paso allá y paso aquí, doy por un lado para otro. Allá a reencontrarse con... Claro, y así hemos vivido tranquilamente. Su actividad dentro del ambiente del centro vasco, antes de que existiera que hoy tienen los vascos de Santiago, tuvo algo que ver también con la fundación entonces en Santiago de Eusko Gaztedia, que surge de aquel centro entre los jóvenes, claro. Sí. Probablemente peleaban o querían pelear más porque recibían más la influencia de las nuevas ideas, ¿no? Se nos hizo imposible, porque como decía, incluso una noche nos cerraron el piano, le pusieron llave al piano y no podíamos porque no teníamos chistulario para poder bailar, así que entonces bailábamos con piano. Yo era tesorero, yo era el que recogía la plata. Fui tesorero todo el tiempo. Y después ya, por motivo, y con lo cual me alegro, ya nos juntamos nuevamente y hicimos entonces el Centro Vasco. Yo he oído más de una... Entonces Eusko Gaztedia se separó de lo que era el Centro Vasco, pero Eusko Gaztedia de Centro Vasco salimos nosotros y formamos Eusko Gaztedia. Pero luego viene si no me equivoco, la visita del Lehendakari José Antonio Aguirre a Chile, y ahí... Y eso ayudó un poco, o sea, ayudó bastante, para que nosotros nos pudiéramos reincorporar nuevamente y formáramos un Centro Vasco. Porque lo bonito que hay en Chile es que el Centro Vasco está formado por las dos vertientes, que yo creo que en ninguna otra parte del mundo existe. Porque en Argentina tenemos el Laurabat, tenemos el Centro Vasco Navarro, tenemos el Centro Vasco Español, sí, tenemos dos. Y el francés. Y el Centro Vasco francés. Mira lo que aquí no, aquí lo tenemos, el Centro Vasco de las dos vertientes. Es un fenómeno similar, bueno, en Argentina, luego en otras poblaciones del interior están todos reunidos. Sí. Eso sí. Bueno, pero quizá es más parecido a fenómenos de Estados Unidos. Sí. Yo creo que eso fue una gran influencia de Pedro Basaldúa, que fue el delegado vasco durante toda la vida que estuvo ahí, digamos, desde terminar la guerra, porque Pedro Basaldúa fue secretario del Lehendakari. Entonces se vino a Argentina y ahí estaba, y yo tenía un contacto muy grande con él, porque generalmente yo estaba a las órdenes de él. O sea que yo estaba a las órdenes de Argentina como delegado a Basaldúa, pues Basaldúa era un hombre que tenía mucho más conocimiento de estas cosas. Pero yo tuve una gran amistad con él, hasta que falleció. Porque usted fue delegado del gobierno en Chile también, y cuando llegó precisamente el barco, el Winnipeg famoso, de los exiliados, usted era delegado entonces. Sí. Nosotros recibimos todos los vascos, los teníamos todos ya ubicados en distintas casas, en distintas partes, para buscarles trabajo y todas esas cosas. Y hay gente que todavía están aquí, hay varios vascos con dinero. Por ejemplo, tenemos de Antonio Gallastegui. Antonio Gallastegui vino a Winnipeg, y es un hombre que tiene un hombre riquísimo, tiene supermercados ahora,
Y como digo, y eso, muchos otros, mucha gente vino. No sé. O sea, que les tocó a ustedes recibir a aquellos y preparar. Nosotros fuimos a la Valparaíso y colocamos a todos los vascos, los tomamos todos y algunas comisiones y los ubicamos en distintas casas, las casas, y en algunos en hoteles porque no nos daba. Y ahí entonces ya nos dedicamos a buscarles trabajo, que no fue difícil, no fácil, pero tampoco difícil para darles trabajo. Ahora, los españoles se fueron por su cuenta. Nosotros no intervinimos con ellos. Y como digo, tuvimos, creo que la venida del Winnipeg, en cuanto a los vascos se refiere, creo que no fue ninguna falta, no faltó nadie a cumplir con su deber. No sé en el caso de los españoles, la verdad que no puedo decir. De los republicanos se refiere, que venían en el mismo barco, claro. Venían en el mismo barco. Sí, venían catalanes, venían de todo. Lo que pasa, don Pedro, que en esa llegada de los barcos de la guerra con el dinamismo, la fuerza que trae uno cuando viene expulsado del país políticamente, probablemente en su familia fue más fácilmente entendido por aquello de que su padre había venido igual, pero en otras familias establecidas con muchos años en Chile supuso un trauma que con los años ha ido superándose y hoy, pues está el fruto de ese centro en el que están todos. En ese sentido yo creo que fue unos años difíciles. Difícil. Ahora, teníamos nosotros una gran facilidad, porque yo tuve la suerte de conocer a un señor Errázuriz, que era el que estaba a cargo de todas las tramitaciones de las entradas al país, los visados, y era muy amigo de él, y se sentía muy vasco él, y nosotros teníamos que presentar una solicitud para poder entrar al país. No digo yo los del Winnipeg, porque los Winnipeg vinieron todos, pero después, posteriormente, mucha gente vino, y necesitábamos nosotros presentar en la Cancillería, presentar una solicitud para que le dieran permiso para entrar, un visado. Y nunca tuve problemas con él, porque me decía: mira, Pedro, si es un vasco, y esas palabras si es un vasco, no hay ningún problema. Yo te firmo todo lo que tú quieras. Y me firmaba, entraron mucha gente, no digo miles, pero mucha gente entró. Y eso nos sirvió mucho a nosotros. Y la gente, yo creo que los vascos, no creo que haya fallado, no sé si alguno falló, pero los vascos se portaron muy bien con Chile. O sea, Chile con los vascos y los vascos con Chile. Y en eso tuvimos una suerte muy grande, la verdad es esa. Luego usted siguió de delegado, aunque ya prácticamente luego la actividad cada vez fue disminuyendo. Me imagino que hasta que se establece ya el nuevo régimen, con el fallecimiento de Franco y la organización. Yo estuve también en París en el 75, creo que fue en París el Congreso Mundial Vasco. También estuvimos allá, estuvo Pedro Basaldúa también conmigo, y nos encontramos con unos de Estados Unidos, se llama, no me acuerdo el nombre, del Bilbao, creo que era, de Estados Unidos. John Bilbao, exacto, nos encontramos con él. E hicimos allá, y la verdad es que nos sirvió mucho a nosotros para poder eso, pero estábamos muy limitados, completamente limitados. Era muy bien, estábamos el delegado vasco, pero el delegado vasco nada más ni otra cosa, no teníamos, sí, nosotros nos hacían, el gobierno español, o sea, el embajador aquí, me hacía mucho mal. E incluso yo estuve 17 años sin poder entrar a Euskadi. Porque aquí no le daban. Hice 3 viajes a Europa y no pude entrar. Y tuve que, con mi familia, mis amigos, me venían y me decía, por ejemplo, ETA me ofreció a mí llevarme adentro. Le dije, no, yo no me meto. Yo aquí no vengo a hacer política, yo vengo nada más. Y los veía de la frontera,
porque no podía entrar, la verdad. ¿Qué importancia ha tenido, don Pedro, en este tema en estos países americanos de suavizar el problema de los vascos o la situación de los vascos en este caso? ¿Cuánto ha dependido de personas concretas, de embajadores? ¿Qué diferencias de uno a otro en saber interpretar lo que podía ser la postura, digamos, oficial del gobierno español? Bueno, la postura del gobierno español, a mí, por ejemplo, el caso mío, yo una vez que fui yo a sacar los pasaportes, o sea, el visado, generalmente eso lo hace la oficina, digamos, de viajes, lo hacen ellos. Aquí no, a mí me exigieron que fuera. Y fui yo y me encontré con que, es decir, fui a la embajada, pero yo hablé con un señor que era el canciller en ese momento, un señor Fernando Sordo, que había sido compañero mío de colegio, que cuando el gobierno de Burgos, este caballero se fue con nosotros nos fuimos con el gobierno vasco, y fui a hablar con él, le dije, mira Fernando, yo te vengo a pedir un servicio porque quiero ir al País Vasco, no le decía Euskadi, el País Vasco, quiero al País Vasco, y quisiera que me hiciera hacerlo. Entonces me dijo, mira, yo no puedo hacer nada, voy a hablar con el embajador. Y el embajador se llamaba... no me acuerdo. ¿Ya Logendio, quizás? No, Logendio no estaba Logendio. Otro, pero voy a acordar. Y resulta de que me esperé unos 5 minutos en su oficina, con una fotografía enorme del caudillo allá, enorme allá, una fotografía, y yo me puse de lado así palabras textuales, para no mirarle. Y me dijo, es imposible porque tú sabes. Dije, pero ustedes hablan tanto de las bondades que hay en España, le dije, ¿por qué no me dejan entrar? Y así yo voy a ser otro de los que va a hacerle propaganda para ustedes. Me dijo, tú comprenderás que no. Y yo me fui a... ¿Cómo se llama un puerto de Francia, Marsella. Y al día siguiente que llegué, fui yo a pedir permiso para que me visaran. Y me atendió en una ventanilla, me atendió un muchacho joven, unos 18, 20 años, y me puso un timbre, y fue a que lo firmara él. Y salió, siempre me acuerdo de uno cojito, un señor, el cónsul. Me dice, usted no puede entrar a España. Pero si yo no voy a España, le decía yo así. Usted no puede entrar a España. Y no pierda su tiempo porque no lo van a dejar entrar. Y efectivamente, no me dejaron entrar. Y las veces que traté en la frontera, veían hoy día está todo computacionado, pero en ese tiempo veía, no, y tenían una tarjeta, usted no entra, afuera, listo. No me dejaron entrar, 17 años tuve. Menos mal que luego ha podido entrar y ha ido bien a gusto. Ahora, gracias a Dios, ya puedo hacerlo y entro con la bandera con la banderita vasca, entro tranquilamente adentro, nunca me dicen nada. Pero así es hoy. Verdaderamente se portaron muy mal. Eso es lo malo que tiene el español, que le tiene un odio al vasco, porque la verdad es esa, le tiene un odio al vasco. Bueno, tampoco los vascos no lo tenemos, menos ellos, ¿no? Pero de todas maneras, la verdad es esa. No han sabido. Ahí tiene usted Francia. El problema de Francia es un problema que para nosotros, los nacionalistas, no lo vemos con buenos ojos, pero reconocemos que el gobierno central francés hizo mucho mejor por los vascos que los españoles. Porque los españoles habla el cristiano, decían. Entonces, ese es el problema que hay en este. Ahora, bueno, ya van los años pasando, ya no hay el entusiasmo que había antes. Pero luego que allí se van recomponiendo las cosas, se van organizando de otra forma. Claro, el problema, como le digo, es ese. Yo no voy a ver mi idea, yo no voy a ver a Euskadi libre. No sé si mis nietos ojalá lo vean,
pero mis nietos es posible que los vean, o mis bisnietos, porque tiene que ver algo aquí. Los países hoy día se están, sobre todo con la situación de Europa, que verdaderamente es una cosa que está día por día. ¿Y por qué no nosotros, cuando nosotros tenemos más derechos que cualquiera otro? Esa es la verdad. En Chile, como en otros países, esto ya no ocurre. Eugenio Gallastegui, yo creo que en este sentido es un momento interesante para la actividad de un centro vasco que quiere mantener el espíritu que ha recibido de sus mayores, en este caso de tus padres, por ejemplo. Bueno, yo he estado durante muchos años metido en el Euskochea. Anteriormente fui secretario de Euskochea por espacio de 10 años. Me tocó estar con 3 o 4 presidentes. Me retiré de Euskochea, bueno, un poco a tomar aire, a descansar. Pero como uno le tira la tierra y le tira la sangre, entramos de nuevo con Luis Basauri, que es el vicepresidente, dispuestos a trabajar y a hacer cosas nuevas y a mantener el vasquismo en esta tierra. Bueno, Eugenio, yo hablaba decía que tu padre vino después de la guerra en el famoso Winnipeg, si no me equivoco. Mi padre llegó en el Winnipeg el año 39, con bastantes refugiados vascos y también muchos españoles. El mismo día que llegó a Chile, curiosamente conocí a mi madre en una recepción que dio Euskochea. O sea, en ese momento no existía Euskochea, había una organización que se llamaba la Juventud Vasca. Y esta juventud, como sabía que venían muchos jóvenes de allá, organizó una recepción y se conocieron el mismo día, en la bajada del tren. Se conocieron, bueno, y ahí al de poco tiempo se casaron y ahora somos 5 hermanos, como 15 nietos, y aquí estamos, tirando para arriba. Él venía del Valle de Achondo y ha tenido, en cierto modo, la suerte de poder encontrar un paisaje, digamos, bastante similar, por lo menos que a él le conecta mucho con aquella tierra, con su valle de Achondo al pie del Gorbea, de Arrazola. Y bueno, y ahí por lo menos refugiarse ahora ya que a vosotros os ha puesto en marcha y vosotros lleváis pues los negocios que tenéis en la familia. Claro, él es del Valle de Achondo y yo que he tenido ocasión de conocerlo porque, como tú sabes, yo vivía allá del año 62 al 65, estudié en Portugalete, en el Colegio de Santa María, y después, bueno, por circunstancias de la vida me ha tocado viajar bastante, o sea, conozco bastante Euskadi, y el paisaje del Valle de Achondo y el paisaje de Bermeo también, que es el pueblo de mi madre es del Alto de Soyúe, son paisajes muy tradicionales, muy verdes, y en Chile tenemos partes que se nos asemejan. Ahí ese refugio en el que tu padre se reencuentra con el país. Ah, ¿tú te refieres al Melocotón? Sí. Hace años compramos un pequeño terreno arriba en la cordillera y yo pienso que mi padre allá se siente en el Valle de Achondo. Es cordillerano, no